Bueno, pues vamos a ir comenzando ya y los que se vayan uniendo, bueno, pues que se vayan reenganchando al webinar y al seminario, ¿no? Bueno, el tema a tratar hoy, bueno, antes de nada me gustaría que me dijese si todos me escucháis bien o si hay alguien que no me escucha o no se ve bien la pantalla o cualquier cosa de estas para que podamos hacerlo bien y... Vale, vale, ok, pues perfecto. Sobre todo para que luego no haya problemas, ¿no? Que empezamos y luego nos perdemos, como veo que todos, o bueno, al menos la mayoría, lo escucháis bien, pues bueno, empezamos. A ver si puedo. Em, a ver, ahora, si puedo. Vale, ya está. Ok, bueno, hoy vamos a ver cuándo estará el nuevo crash bursátil. Siempre, bueno, sobre todo ahora, pues, oye, el mercado americano ha subido mucho, lleva ya 5 años subiendo sin parar, además no es que lleve 5 años subiendo sin parar, sino que lleva 5 años subiendo mucho. En el IBEX 35, bueno, por lo menos aquí en España no lo hemos vivido. De que rescataron a la banca española, pues el no ha parado de subir con sus correcciones, por supuesto. El DAX lo hizo muchísimo española y que las bolsas periféricas en general, como puede ser Grecia, como puede ser Italia, el CAC francés tampoco ha estado tan fuerte y digamos que el que ha estado más fuerte de todos, pues ha sido el DAX. Ahora mismo todas las bolsas están empezando de nuevo a ir hacia una dirección, unas más fuertes, otras más débiles, pero en cualquier caso estamos retomando otra vez esa senda alcista. En Estados Unidos se tomaron una serie de medidas de acciones y lo que ocurrió pues fue que supuestamente allí se recuperaron antes, aunque una de las grandes burbujas pues nació allí, ¿no? Que fue la crisis subprime de esos créditos de muy alto riesgo que nunca debieron concederse, pero la psicología humana, la avaricia, la euforia, pues hizo que todo esto desencadenara en lo que ha desencadenado. Eh, Así que bueno, vamos a ir, una vez que ya hemos comentado esto, que sabemos que sucede y sobre todo lo tenemos muy reciente, vamos a ir comentando, pues me parece muy interesante comentar a WEX, ¿no? A mí cuando se me ocurrió esto fue además un día antes de que WEX sigo muchísimo WEX, ¿no? Simplemente el MAP no lo suelo seguir mucho, el mercado alternativo bursátil, en la que para el que no lo conozca, pues son compañías que de nueva creación, ¿no? Las famosas startups, emprendedores, pues que salen a bolsa y que pues que funcionan o que tienen bastante potencial. Entonces, pues bueno, fijaos qué casualidad que vamos a tener un ejemplo clarísimo de lo que ha sido y de lo que es un crash bursátil. Luego WEX es una compañía que se dedica a, a los, al wifi, ¿vale? Pone wifi en zonas públicas y entonces pues los usuarios se benefician de eso. Y lo que ha pasado con WEX fue que evidentemente estaba sobrevalorada porque hay que distinguir entre valor y precio, es decir, digamos que estaba sobreponderada, por decirlo de alguna manera, valía mucho en bolsa o más de lo que debería valer, ¿no? Porque evidentemente GoWex tiene un potencial enorme, pero hay que destacar que en 2 años ha subido casi un 1000% o incluso lo ha superado. No tengo los porcentajes exactos, pero es increíble lo que ha subido GoWex. Entonces, una compañía puede tener mucho potencial, pero un 1000% en 2 años es muy, muy mucho, ¿eh? Entonces hay que tenerlo en cuenta estas cosas. Al final, pues es cierto que al principio subía porque los inversores, y muy importante distinguir entre inversor y especulador, el inversor quiere valor, el inversor quiere ser partícipe de esa empresa y cree en esa empresa, el especulador solo quiere ganar dinero. Y entonces, pues evidentemente, cuando al principio entraron los inversores porque veían potencial en la empresa, la revalorización que tuvo pues, de un 200 o un 300% hizo que se conociese al público y comenzaron a entrar los especuladores. Ahora, pues bueno, como veis, salió un informe de Gotham City Research, una casa de analistas, y lo que produjo fue, y lo que dijo, una de las cosas que dijo es que los ingresos
eran falsos en un 90% porque era la propia empresa la que compraba sus propios servicios. ¿Verdad o mentira? No lo sé. Bueno, OWEX ha salido diciendo que en defensa, pues evidentemente de su compañía, que era falso y seguramente fuera falso. Yo no voy a, no voy a entrar en eso, pero sí que es cierto que al final el miedo se ha apoderado de las masas y la cotización ha caído tremendamente. Entonces, además ha sido muy interesante, sobre todo para comentarlo, porque esto pasa y puede pasar cualquier día. La gran caída, digamos, no sucede de la noche a la mañana, como veremos luego, pero poco a poco, pues esos procesos de distribución tenemos que ir viéndolos. Y bueno, repasando los grandes cracks, hemos visto ahora WebEx, que ha sido los 2 días anteriores, que por cierto la CNMV ya ha bloqueado la cotización. Quizás algunos dicen que lo debería haber hecho antes. Y ahora, pues bueno, hay que, digamos, tener un poco de perspectiva de lo que ha pasado otros años, de lo que ha pasado, porque lo que ha pasado va a volver a pasar, sin lugar a dudas. En 1637, pues con la burbuja de los tulipanes, que todos conocemos, los inversores pues les dio por los tulipanes. Aquello empezó, si un tulipán era de un color, era de otro. Y al final, pues como todas las burbujas, explotó. También ocurrió en 1929, los felices años 20, que por cierto no eran tan felices. Ya venían de una crisis anterior, además acababa de terminar la Primera Guerra Mundial, y realmente donde hubo crecimiento económico, aunque no fue un crecimiento económico sostenible, fue el 25, del 1925 al 1929, aunque había sectores, pues como por ejemplo el sector agrícola, que realmente estaban destrozados, ¿no? E incluso hicieron cosas como destruir existencias o destruir alimentos para que hubiera menos cosas que vender, ¿no? Y así el precio sube, menos oferta, el precio sube. Entonces, en 1929, los créditos, la burbuja bursátil, ¿no? Que por eso es tan famoso aquel crash, todo el mundo compraba acciones, todo el mundo era rico, rico entre comillas. Lo volvió a ocurrir con el crash del petróleo, aquellas inflaciones tremendas, sobre todo el muy afectado estuvo Japón, que además es un país muy dependiente del exterior de energía. Nos volvió a ocurrir en el 2000 con el crash.com, las tecnológicas, 2008 con la quiebra de Lehman y con la casi quiebra del sistema financiero estuvo a punto del colapso, y ahora pues habría que ver cuál es o qué nombre le vamos a poner a la próxima. Pero sobre todo me parecía muy importante, tecnicismos aparte, que estas cosas pasan y que volverán a ocurrir. Yo no sé exactamente el día en el que va a ocurrir, pero podemos ir viéndolo según una serie de cosas que nos van a ir avisando. Esto no sucede de un día para otro, de la misma manera que si tenemos en cuenta que el mercado se mueve en base a la psicología de las masas, la gente no cambia de opinión de un día para otro, va poco a poco, digamos que haciendo un rodeo hasta que al final pues existe un detonante, como por ejemplo en GoWex, se ha ido girando la cotización, como hemos visto antes, y de repente hay un detonante que es el informe de Gotham City Research, y es cuando la cotización se desploma, pero no es de un día para otro. Pues a partir de esto, una vez que ya sabemos qué sucede, vamos a ver 3 cosas, ¿vale? Y la primera de ellas son los datos fundamentales. Los datos pues, económicos, macroeconómicos, como los queráis llamar, nos van a ir diciendo, nos van a dar información, y es una información que aunque yo no la considero imprescindible, está muy bien saberla, ¿no? Pues saber, por ejemplo, hoy han mantenido los tipos de interés, Draghi ha metido una subasta de liquidez, por ejemplo, en su momento cuando en Estados Unidos metieron el quantitative easing, que ahora lo están quitando, todas estas cosas son interesantes, o si el Producto Interior Bruto va a subir, independientemente de que el indicador sea más o menos válido, ¿no? Porque sabemos que es cuestionable. Ahora, por ejemplo, en el Producto Interior Bruto de España quieren meter las drogas y la prostitución, contabilizarlo. ¿Qué ocurre cuando lo contabilizan? Que ingresamos lo mismo, porque ingresamos lo mismo, pero contablemente parece que hemos crecido más. Y entonces, como hemos crecido más en números, lo que se refiere a números, parece que nos vamos a poder endeudar más. Y realmente no, porque seguimos ingresando lo mismo. Una cosa es que se contabilice y otra cosa es que no. Luego la inflación, índices de precios al consumo, hemos visto estos últimos días por qué el Banco Central ha actuado en ese sentido, por qué ha querido meterse en los mercados, meter liquidez, porque teníamos una inflación
muy baja, y entonces si tenemos una inflación o incluso tenemos deflación, que era el peligro que corríamos, pues vamos a tener, van a bajar continuamente y nosotros no lo compraremos hoy, sino que lo compraremos mañana porque pensaremos que mañana está más barato y así un círculo vicioso constante. Entonces, en cualquier caso, y bueno, pues ahí he puesto más, indicadores de empleo, ventas minoristas, balanza de pagos, política fiscal y monetaria de los gobiernos, y suben los impuestos y bajan los impuestos, todo esto es interesante, ¿no? Y por ejemplo, pues hombre, cuando hubo la burbuja inmobiliaria en 2008, pues el que analizara, por supuesto, adicionalmente análisis de sectores empresariales o análisis de activos en concreto, pues el que analizara los bancos, se hubiera dado cuenta de que tenían un alto nivel de activos, pues que realmente eran de alto riesgo y podrían resultar incobrables. Entonces, el que hubiera hecho un análisis exhaustivo de aquello, o incluso de sentido común, lo mismo pasó con las casas, con el sector inmobiliario, pues todo esto se puede ir viendo. El problema fue, dicho, ya que hablamos de los datos fundamentales, datos macroeconómicos, el problema es que estos datos suelen ir muy adelantados o muy atrasados. Por ejemplo, un Producto Interior Bruto en el PIB, no vamos a suponer que un país deja de crecer, un país deja tal, el Producto Interior Bruto se da con posterioridad, siempre descuenta, siempre va por delante. Sin embargo, antes de estallar esa burbuja, también lo que pasa es que la euforia, es decir, la masa irracional, sigue comprando a pesar de que esa compra no está justificada, porque simplemente compran por optimismo, de la misma manera que venden por miedo y por pánico y tenemos esas grandes caídas que tenemos. Pero quiero ir en este sentido es que el problema que tenemos es que todo el mundo casi todo el mundo vio la burbuja inmobiliaria, casi todos estamos viendo ahora pues una posible burbuja que está yendo, por ejemplo, en el bono alemán o en el S&P 500 o en una burbuja tecnológica de compañías, pues por ejemplo, como Twitter, como Facebook, compañías de las farmacéuticas, ¿no? Que han subido mucho por el efecto del Obamacare. Pues todos nos solemos que hay algo aquí que no, las bolsas, el S&P 500 no es normal que suba tanto cuando le tienen que ayudar a que, le tiene que ayudar a la Reserva Federal inyectando liquidez, aunque ahora lo está rebajando, pues que haya subido tanto porque le han ayudado, no porque realmente la gente ha comprado. Entonces, sabemos que algo nos huele mal, pero no sabemos el momento exacto. Entonces, los datos ahora mismo que estamos teniendo, aunque hay datos que evidentemente están a favor, hay cosas que no nos encajan ahora. No sabemos por qué está subiendo tanto el S&P 500 o por qué no nos encajan, pero hay que... A mí me gustaría ver el comportamiento de la masa y si veis un gráfico, pues este gráfico podría ser perfectamente, si nos ponemos en un gráfico semanal del S&P 500, pues donde pone euforia, voy a ver si puedo poner la pizarra, donde pone, a ver, ya, vale, aquí, no sé si veis la pizarra bien, eso puede ser perfectamente pues 2008. Esto puede ser, vamos a suponer, por ejemplo, el IBEX 35, ¿vale? El IBEX 35, esto puede ser perfectamente 2012 y ahora pues podemos estar aquí. ¿Qué ocurre? La burbuja inmobiliaria hizo que el precio subiera desmesuradamente, la burbuja inmobiliaria, la burbuja de deuda, la burbuja de infraestructuras que había enorme en muchos sectores, pues lo que hizo fue que el optimismo fuera desmesurado, mucha gente entró en bolsa, mucha gente comenzó a comprar, comenzó a tener beneficios, hasta que hubo un colapso financiero, en este caso primero con la quiebra de Benester, que fue una quiebra, digamos, de una manera controlada, rescataron al banco, y luego con la quiebra de Lehman, que fue cuando se desató la locura, porque por la de por qué rescató a Benester y por qué no rescató a Lehman Brothers. Entonces ahí fue donde se desencadenó todo. ¿Qué teníamos? Pues la gente comenzaba con ansiedad, fear, que es el miedo, desesperación, pánico, capitulación, la gente dice, bueno, lo voy a quitar todo porque va a seguir bajando, y al final llegamos a una fase de suelo en la que la gente ya se desespera y es como que dice, bueno, ya es que me da igual y lo voy a dejar ahí, no le voy a hacer adiós a los mercados financieros. Luego tenemos una fase de presión, ¿no? Que es cuando salimos de ese doble suelo después del rescate bancario,
luego ya vamos teniendo una esperanza, que es luego cuando hubo esa banderita, un canal, que no se sabía si íbamos a romper los 9.000, si nos íbamos a ir a los... Una esperanza, relief, un alivio, y ahora tenemos un optimismo, ¿no? Ya vemos los 12.000, ya vemos... Entonces, este ciclo tenemos que ir viéndolo. Ahora mismo no hay euforia en la bolsa española, yo no veo euforia realmente. Yo no veo a gente que, sí que es cierto que cada vez se interesa más gente por los mercados financieros, por la bolsa comienza a salir en la tele, pero yo personalmente, puede que me equivoque, yo no veo euforia, veo optimismo. Veo optimismo en el que la gente pues ya dice, bueno, esto puede, el paro está bajando, parece que vamos a crecer en PIB más, esto está empezando a cambiar, hicieron una reforma de emprendedores. Bueno, la gente pues tiene la sensación de que aunque no estamos bien, y lo saben, gente en la calle, pues de alguna manera está algo cambiando, algo está cambiando. Entonces es muy importante tener en cuenta cuando vamos a detectar o cuando vamos a intentar predecir o lo que sea, un crash, el comportamiento de la masa. Entonces ahora decir que el IBEX se va a desplomar, pues no lo sé, pero también hay que tener en cuenta cómo piensa la masa y qué quiere a ese respecto, ¿no? Pues hay que intentar ver al mercado como personas, ¿no? A mí eso pues me lo enseñó en un seminario Pablo Gil, el famoso Pablo Gil, que está ahora mismo en un broker, es una muy buena persona y pues mercado como personas, porque son personas que compran y venden. Vamos a ver ya, a ver, voy a quitar la pizarra, borrar. Y vamos a lo que es la del gráfico de precios. Hemos visto los datos fundamentales, que son interesantes, nos pueden ir por donde, nos pueden ir diciendo por dónde va la cosa. Oye, pues si España está muy endeudada o si se está quitando el endeudamiento, o, bueno, datos que son interesantes, ¿vale? Luego hemos visto, ahora mismo acabamos de ver la psicología de la masa, cambios, y a mí lo que más me interesa, y supongo que a todos, es el gráfico de precios, porque el gráfico de precios lo descuenta todo, descuenta la euforia, descuenta el pánico, descuenta los malos, e incluso aunque el dato sea malo, si el operador, los operadores, los inversores lo interpretan como bueno o como mejor de lo esperado, el mercado subirá. Entonces, yo he marcado dos puntos que para mí son esenciales. Mucha gente, pues, oye, hay gente, pues, los que dicen, oye, pues este indicador, esta estructura, una cosa que me hace mucha gracia es las analogías que hacen, ¿no? Por ejemplo, cogen un gráfico de 1929 y dicen, oh, ¿cómo se parece al de ahora? Hombre, se parece al de ahora porque los alcistas tienen muchas cosas en común. Todas las tendencias alcistas tienen correcciones, todas las tendencias alcistas tienen partes con más verticalidad, partes con menos, pero al final, miras el mercado alcista, casi con lo que lo compare, porque es evidente que tiene una similitud. Pero no tiene sentido compararlo, y aquí entra también en juego un poco lo de los datos fundamentales, en entornos económicos distintos, en entornos radicalmente distintos. Por ejemplo, si comparamos 187, vamos a compararlo con el de ahora y es que se ve perfecto. Primero se ve perfecto porque nosotros queremos que coincida, no porque realmente coincida. Por ejemplo, con rally de 9-10 años y ahora tenemos un rally de 5. Compararlo, bueno, es discutible. Cada uno al final hace lo que quiere, pero a mi entender no es lo más adecuado. Está bien pues como curiosidad, pero para predecir un crash, pues yo sinceramente no fuera de serio como que nos pueda decir una información relevante. Entonces, pues en este caso, por ejemplo, en 1967 había una inflación tremenda y ahora hay casi deflación. Entonces, comparar dos estructuras bursátiles que evidentemente se van a parecer, como digo, porque en tendencias alcistas, igual que las tendencias bajistas, se parecerán. Vamos, a lo mejor yo he puesto algo WEX y si ponemos el CRES de 1987, pues es muy parecido. Y son, a lo mejor uno es del SP500 y otro es WEX, no tienen nada que ver. Yo, ya centrándome y ya terminando, me centro en dos cosas principales, que son la amplitud de mercado y el movimiento. La amplitud de mercado, los indicadores, hay muchos indicadores, está la línea de avance y descenso, el oscilador McClellan, hay muchas.
todos vienen a decir lo mismo, hay algunos que están más ajustados, que sí están ponderados o tal o cual, pero al final lo que nos dice la amplitud de mercado es si es sano. Si en un mercado, por ejemplo, imaginemos en el SP500, cuando el SP500 hace máximos o cuando el SP500 suben 450 valores, pues la tendencia es sana. La tendencia es sana. Ahora, si el SP sube un 2 o un 3% y solo suben 100 valores, pues entonces hay algo que no funciona, porque si solo se sube, quiere decir que unos pocos valores, que son los que más ponderan, pues están tirando el valor. Por ejemplo, pongamos el ejemplo 35, sabemos todos pues que los que más eh, importancia tienen, pues por ejemplo son Santander, BBVA, e Inditex, vamos a suponer. Vamos a suponer que el IBEX sigue subiendo, incluso, pues bueno, imaginaos que está en 11.800 y va a llegar a los 12.000, ¿no? Y cuando está en 11.800 sube de repente y sube a las 12.000. Entonces, pues nos damos cuenta de que, oye, la gran subida ha sido producida por Santander, BBVA, Inditex, que son las subida a lo mejor en el sector bancario, vamos a suponerlo. Entonces han tirado sobre todo Santander y BBVA, por eso ha subido tanto, porque ha habido una noticia en el sector bancario, tal. Y a lo mejor los demás valores bajan. Entonces sentí que las cosas no deberían, o que el mercado no debería estar en 12.000, pero unos pocos valores suben. Entonces, la amplitud de mercado es eso. Cuando el mercado sube o cuando el mercado baja, cuántos valores bajan, para saber si eso es una tendencia sana o si es una corrección sana. Hay muchas interpretaciones de esto, pero a mí me parece muy interesante. Yo el día en el que el SP500, digo porque es el índice de referencia, vea que sube o que supera máximos históricos y que de todos sus valores, pues solo 50 o 100 han subido, pues digo, oye, aquí hay algo raro. Y suele pasar, ¿eh? Y el movimiento de los precios. El movimiento de los precios, pues al final, voy a ver si pongo la pizarra otra vez, así lo puedo hacer mejor. El movimiento de los precios, pues a grandes rasgos, a mí es lo que más útil me sirve. Luego, evidentemente, en gráficos intradía es mucho más complejo. Todo, pues, se riza el rizo, por así decirlo. Pero al final, pues una fase de acumulación, una fase de suelo, una fase de suelo a hombro invertido, como lo queráis llamar. Luego tenemos una tendencia y al final tenemos una distribución que puede ser un doble techo, que puede ser un hombro cabeza a hombro, que puede ser incluso una vuelta en V, aunque no suelen suceder, que podemos tener una cuña, podemos grande y a ver, pues tenemos a grosso modo un periodo de acumulación, luego tenemos una tendencia con sus tenemos una distribución y luego pues evidentemente tenemos otra tendencia, que en este caso sería bajista. Esto es un modelo ideal tener para los inversores, sobre todo a más medio plazo, largo plazo. Consolidaciones hay muchas y las estamos viendo cada día. El mercado baja y cada día nos creemos que va a corregir un 10 o 15% y no, sigue subiendo, sigue subiendo. Entonces, una de las cosas que a mí más me interesan, aparte de acumulación, tendencia y distribución, ahora mismo estamos en tendencia y no lo podemos negar. A lo mejor mañana el SP500 o el IBEX o el índice que sea, pues se desatará el pánico. O el pánico, más que en el pánico, el miedo. ¿No? Digamos, ya ha empezado la corrección, ya vamos a corregir un 20%. Pues puede que sí, o puede que no. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que el mercado no lo suele hacer. No quiere decir que es posible, pero no suele caer de un día para otro. Entonces, como he dicho antes, la psicología de la masa va cambiando poco a poco y eso se traduce cuando se dan abajo y periodos de distribución cuando se dan arriba. Un mercado, por ejemplo, alcista como el actual, el S&P 500, pues yo pienso que como mínimo estará entre 3 y 6 meses de que sea, ¿vale? No creo que caiga de un día para otro, todo lleva un proceso y cuando pierda, evidentemente, después de esa distribución, que se verá más o menos clara, no lo sabemos, mínimos relevantes, pues evidentemente habrá que atacar al precio por ello. Normalmente, cuando hablamos de grandes tendencias, cuando hablamos de crash bursátil, en el que habrá un detonante que no sabemos cuál será. Quizás a lo mejor es cuando la Fed y el BCE pues quiten todos esos estímulos que están quitando. A mí me hace mucha gracia
una analogía que me contaron, se están dopando, el mercado es un enfermo, lo están dopando después de lo que pasó en 2008 y bueno, pues está con todas las vías puestas, todo puesto, pero parece que anda porque eh, tiene todo puesto. Entonces, en el momento en el que dejamos de chutarle, veremos a ver si no se cae desplomado al suelo. Entonces, esto es un poco lo que yo creo que pasa con los mercados ahora, sobre todo cuando la Fed deje de inyectar, deje de retirar, hay que tener mucho cuidado porque quizás el mercado eh, cambie de sentido que tenían, que era la Fed y por lo que compraban, no se corresponde o no se corresponde la economía con la bolsa. Entonces, es muy interesante. Y por último, ya para terminar, hemos visto acumulación, tendencia, distribución, patrones de cambio, que tiene que estar el mercado normalmente entre 3 meses, 6 meses, estará en rangos. Podéis ver pues, las últimas veces que ha caído la bolsa, pues hasta que ha habido una caída, digamos que ha sido la más potente, ¿no? Evidentemente el mercado puede caer, pero siempre hay un día en el que hay un detonante y el mercado. Pero como iba diciendo, teoría de Dow, al final es el mercado una tendencia alcista que es una secuencia de máximos y mínimos crecientes y una de máximos y mínimos decrecientes. Entonces, en el momento, no lo olvidemos nunca, porque para mí, en mi opinión, es una de las cosas más mientras no pierda el mínimo anterior. Mientras no pierda los mínimos anteriores, el mercado es alcista. Ahora bien, tendencia. Es decir, si nosotros trazamos una línea de tendencia, el mercado no cambia de tendencia. Cambia de tendencia cuando pierde el mínimo anterior. Entonces, mientras no pierdas, no hay que preocuparse, ¿no? Por lo que decía los niveles relevantes. Nada, esta es mi aportación y como opinión personal, si alguien me lo pregunta, yo creo que todavía no vamos a tener ningún crash bursátil, por mucho que la economía no acompañe a los mercados de valores, en el caso de América sobre todo, pues no vamos a tener ningún crash bursátil hasta que no tengamos un periodo de distribución, hasta que no tengamos un detonante y hasta que la amplitud de mercado sobre todo nos lo diga. Y bueno, ya está, esto es todo lo que quería decir. Iba también a comentar un poco la correlación bonos-bolsa, ¿no? En los bonos ahora mismo dan muy poco dinero y pues todo el dinero suele ir al mercado de valores, renta variable. Entonces, bueno, mientras esos bonos no empiecen a dar un poco más, que sería una traducción de que hay riesgo, pues no van a quitar ese dinero del mercado. Todo lo que tenía que decir. Vamos a pasar, pues si alguien tiene alguna duda y bueno, si alguien dudas y preguntas, si alguien decir por el chat y nada, si no tenéis dudas, pues terminamos aquí y hasta la próxima. Voy a dejar unos minutos a ver si alguien quiere y a ver. Vale, pues perfecto. Si nadie tiene ninguna duda sobre el mercado, pues yo creo que con la sesión, al final ha sido 28 minutos, media hora. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que cualquier duda, cualquier sugerencia, podéis visitar que hacen un excelente trabajo. ¿Pero piensas que puede haber un crash en los próximos 2 años? Pues sí, puede que lo haya. Yo no creo que, por ejemplo, en el caso de las farmacéuticas, en el caso tecnológico, que lo comenta, a mí me parece muy interesante, dicen que evidentemente pues no corresponde, hay, por ejemplo, compañías, en el caso de Twitter lo vieron muy bien, dicen que, oye, pues esas compañías están sobrevaloradas y tarde o temprano caerán. El problema es que no sabemos cuánto seguirá esa irracionalidad. Puede que suba un 100%, pero igual que en el mercado bancario, uno de los libros que leí, me contaban una anécdota de que había eh, una excelente señora que valoraba empresas y que valoró la contabilidad de unos bancos.
y se dio cuenta de que aquello no encajaba, porque los mercados no paraban de subir, los bancos no paraban. Se dio cuenta en 2006, 2005, 2006, y el mercado estuvo 3 años irracionalmente subiendo y al final evidentemente tuvo razón, su fondo se forró, porque confió en el mercado cayó, pero mientras estuvieron perdiendo dinero. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. ¿Puede haber un crash? Sí, pero yo tendría sobre todo en cuenta la alcista es sana, es decir, si la amplitud de mercado y la mayoría de valores acompañan, o si no lo hacen, y también esos periodos, que al final son los patrones psicológicos, doble techo, lateral, pierde mínimo importante. La duda es siempre la misma. Mañana, ¿qué hará el mercado? Bueno, la duda es siempre la misma. Sí, es cierto que hará el mercado, pero a mí me gusta mucho una frase de Costolani que dice, yo no sé lo que va a pasar, pero sí sé lo que pasó y lo que está pasando ahora. Y esa es una frase pues, que nos quiere decir que a mí no me importa, ni me preocupa, incluso ni quiero saber qué hará el mercado mañana. Simplemente yo cumpliré mi plan, pondré mi stop y si el mercado me da muestras, tiene volumen, tiene amplitud de mercado, tiene señales, apoya en su media móvil o lo que cada uno tenga, pues adelante, compraré y si me equivoco lo volveré a intentar, porque no importa cuántas veces fallamos y cuántas veces acertamos, siempre lo digo, sino cuánto ganamos cuando acertamos y cuánto fallamos, cuánto perdemos cuánto fallamos. Entonces, a mí no me importa que ahora el mercado mañana, ¿no? Porque muy curioso, si veis el último día que habló Draghi, en el que el mercado subió un 1 y pico por ciento, incluso no sé, subió bastante, con las últimas medidas de Draghi, no las de hoy, sino las de hace un mes, el mercado subió y a continuación se ha mantenido lateral. Entonces, parecía que aquellas medidas eran la panacea y yo espero que sea la buena. Yo confío en una reanudación, en el caso, por ejemplo, del DAX o del IBEX, una reanudación de tendencia porque la tendencia sigue siendo alcista y las probabilidades están ahí a favor, pero no me interesa. Y luego, ¿puede haber un crash en Europa y no en América? Pues sí, puede haberlo, eh, pero hombre, los mercados al final, el dinero pues es tenemos que tener en cuenta que estamos en un mercado globalizado y lo que afecta a uno, por ejemplo, GoWex cuando cayó, pues arrastró a todo el mercado alternativo bursátil, a todo el mar, o casi todo, ¿no? Bueno, vemos la excepción de Facebook, que aún salió y subió un 100%, un 109%. Como hemos dicho, la psicología de la masa suele contagiar al mercado, pero hay que ver también, hay que analizar, también por eso he puesto los datos fundamentales, qué es lo que motiva esa caída o ese crash, ¿no? Y a partir de ahí, de esa motivación que creemos que puede haber, el caso más claro lo tenemos aquí en España. Cuando el DAX subía, España se desplomaba. Quizás Europa y América en general ya serían términos mayores. Y las economías están interrelacionadas. Además, América es muy importante porque América consume, si no me equivoco, dale me corrija si me equivoco, un tercio de lo que produce el mundo. ¿Qué quiere decir? Lo que produce el mundo, si América entra en recesión, todos los productores que le venden a América todo ese consumo, pues va a ir mal, incluso la propia América. Entonces es muy importante tener en cuenta. Yo creo que sí puede haberlo, pero en casos concretos. En el supuesto caso de que dejen de existir las medidas actuales del gobierno por un camino en el gobierno o en las elecciones, ¿podría ser el perfecto detonante para el crash? Pues yo las elecciones no las sigo mucho. Puede ser interesante tenerlo en cuenta, va a tomar el gobierno, si va a tomar unas medidas más, digamos, como diría yo, liberalizadoras, ¿no? De gastar, de promover, de la economía en vez de recortes. Pero yo las elecciones nunca las he visto como algo que pudiera afectar muchísimo a los mercados, porque tenemos que tener en cuenta una cosa, al final, además hay un gráfico que lo representa de una manera clarísima, y luego si puedo lo subiré a Twitter, aunque ya lo subí hace tiempo, en el que sale la prima de riesgo de España, cómo va subiendo, porque evidentemente el mercado pues se desplomaba, y cómo iba hablando del ministro de Economía, creo que era de Guindos, no recuerdo ahora mismo. No sé, pero estaban hablando y siempre decían cosas buenas para intentar que bajara. Y la prima esos días, pero al final seguía subiendo.
Y hasta que llegó Draghi y dijo, vamos a rescatar la banca española. Si la veis, pues se ha desplomado. Entonces, yo creo que es mucho más importante prestar atención a Draghi y en este caso a Janet Yellen, que son la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, o a los grandes capitales, a las grandes compañías, más que los que pueden afectar, pero no creo que tengan mucha influencia. De hecho, hace poco, en bolsas y mercados españoles, BME, amenazaban con lo vi, no sé si fue en un periodo, el nombre, no sé si fue estrategias de inversión, y decían, oye, en BME va a haber oportunidad de cortos, porque van a meter la tasa Tobin y claro, pues a lo mejor el volumen en la bolsa española se reduce tal y claro, y mira lo que ha pasado con BME, no es que no haya caído, es que se ha disparado hacia arriba, porque hay una amenaza de que van a instalar la tasa Tobin el año que viene o no sé qué historia. Entonces, según eso, la bolsa española debería bajar, porque estamos detrayendo capital, estamos echando a inversores, porque le vamos a cobrar algo cuando vengan a España a comprar valores. Entonces, en ese sentido, yo no presto mucha atención. Puede tener algo en común, puede tener algo en relación, pero no le veo nada en común, sinceramente. O sea, muy pocas cosas en común. Prefiero fijarme más en el dinero, en lo que lo mueve, el capital, más que en otra cosa. No sé si alguien... Y si no, pues bueno, damos por terminada la sesión. Por mí ha sido un placer, que venía diciendo antes. Tenéis un blog estupendo que además cada semana pues publican sobre divisas, publican sobre swing en mercado español, publican consultorios. De hecho, creo que el 10 de julio, no sé si lo estoy diciendo mal, pero creo que no, el 10 de julio estarán haciendo un consultorio en Rankia. También tenéis, por otra parte, Real Trading Room, sistemas de trading, que tenemos muchas novedades pronto y que creo que les van a gustar a todos. De trading, al final todos queremos sistemas de trading, lo decíamos el otro día, porque al final es lo que nos hace ganar dinero, evidentemente con una adecuada gestión psicológica, pero si no tenemos un sistema bueno es imposible, lo psicológico que tengamos. Entonces nada, un placer por mi parte y nos vemos otro día. Un saludo a todos.